Ciudad Este. Qué gusto saludarlos. Bienvenido a otra emisión del noticiero. Hoy tenemos una importante información para compartir con ustedes sobre un emprendimiento descubierto en la ciudad de la Alexia, lenguaje y aprendizaje. En este día nos acompaña la licenciada Cristina Morey. Bienvenida. Lexia, lenguaje y aprendizaje, creada por la licenciada Cristina Moreira, terapista de lenguaje especializado en neurolingüística infantil. Videntes de Salud a Nicole Guanotuña. El día de hoy conoceremos un gran emprendimiento innovador que se encuentra situado en el nororiente de la ciudad de Quito, en el sector de Cumbayá. En esta mañana nos acompaña la licenciada Cristina Moreira de Lexia Aprendizaje de Lexia. Por favor, coméntenos, licenciada, ¿cómo surgió la idea de su emprendimiento? Muy buenos días, muchas gracias a todos. Bien, yo soy terapista de lenguaje como carrera inicial que hice pues hace algunos años atrás, y como esta carrera es una carrera tecnológica de la Escuela de Medicina, pues me interesó mucho la parte que era el ayudar a los niños con discapacidades en su lenguaje. En ese entonces no habían las informaciones de mano como tenemos el día de hoy, entonces resultaba un poco difícil encontrar una carrera que uno pudiera ser afín y, e ir investigando un poco sobre lo que se trataba. Pero yo en realidad desde muy pequeña tenía mucho interés por la parte didáctica, por la enseñanza. Me gustaba mucho jugar a la escuelita cuando era una niña. Entonces desde ahí supe que ese era digamos que mi meta a futuro, ¿no? No estaba muy decidida si hacer una carrera desde el aspecto de, digamos, una carrera de educación, pero sí estaba más clara que lo que quería era algo mucho más especial, o más, no tanto como especial, sino algo mucho más específico. Entonces, bueno, buscando por aquí y por allá, supe dar con esta carrera, entré y vi que más bien estaba hacia el área de salud, pues estaba dentro de la Facultad de Medicina. Entonces, sin embargo, me agradó, la seguí, terminé, pero siempre tuve un poco esta sensación que no quería yo pertenecer a la parte de salud como tal, es decir, hacer mi carrera desde el ámbito clínico, sino que darle un rumbo hacia la parte educativa. Entonces, bueno, yo no busqué, una vez terminada la carrera, no buscaba encontrar un trabajo en hospitales ni en centros de salud, sino más bien en escuelas especiales o en escuelas regulares. En aquel tiempo las escuelas regulares no admitían niños con dificultades. Las pocas escuelas y colegios que lo tenían eran colegios privados que tenían aulas de recurso para estos niños, y los demás pues siempre recurrían a hospitales o a la atención privada. Y pues exactamente no me quedó más. Primero hice como una suerte de pasantías en guarderías, que fue más bien una colaboración voluntaria, un poco para aprender el desarrollo de los niños, para ir viendo cómo ellos iban iniciando la parte comunicativa desde tempranas edades. Y en alguna de estas guarderías a mí me sugirieron hacer una charla para padres con respecto a esta área específica del lenguaje. Entonces lo hice, me fue gustando esta idea, y como digo, como no había mucho en el ambiente, no se conocía sobre todo de mano en qué más podía yo incurrir, cómo podía yo eh, desde esta carrera, desde esta profesión, atender en la parte educativa también. Entonces lo hice de forma privada con una colega. Luego, en esos momentos, cuando estábamos trabajando como tal, muchos padres nos decían esta necesidad que tenían ellos de que sus hijos sean aceptados en la escuela regular, porque se trataban de niños con coeficientes intelectuales está bien, o sea, con desarrollo bastante dentro de la norma, pero que carecían de destrezas lingüísticas. Entonces formamos una escuela. Esa escuela duró 10 años, y en esa escuela nosotros recibíamos a niños que tuvieran ciertas dificultades, pero que al mismo tiempo los podríamos atender de forma específica. La escuela cerró más por cuestiones económicas, no la pudimos sustentar porque es bastante difícil hacerlo sin un ingreso, digamos, sin una base de ingreso económico. Entonces, fue cuando yo decidí que debía hacer la carrera de educación. Entonces entré a una segunda carrera. Mi carrera era una carrera tecnológica, la primera carrera, por lo tanto no tenía acceso en ese tiempo a un posgrado, así que decidí hacer esta segunda carrera en educación básica, y ahí pude fusionar las dos cosas. Claro que estuve durante muchos años trabajando dentro de la educación privada, y dentro de la educación privada me permitía a mí ir conociendo las falencias que tenían algunos niños y la forma como yo podía ayudarles. Eh, Fueron algunos años de esto que yo hacía educación en la mañana y terapia de lenguaje en la tarde de forma privada, hasta que vino la pandemia. Entonces, cuando sucedió eso, me quedé con la parte privada porque vi que la parte educativa ya se comenzó a hacer en línea y había muchos obstáculos, más porque yo no concuerdo, digamos, no combino con este tipo de educación en línea para niños específicamente, porque los adultos tenemos ya otras destrezas, pero en los niños no era digamos, mi interés hacerlo. Así que me quedé con la carrera, digamos, con la atención privada por la tarde, específicamente en terapia de lenguaje, porque post pandemia comenzamos mis colegas y yo a mirar muchas deficiencias a ese nivel. Luego los maestros, o sea, la parte educativa también vio estas déficits a ese nivel. Entonces
hasta el día de hoy una población bastante grande de niños que se afectaron por todas estas situaciones, ¿no? También hay que decir que también han influido mucho los medios informáticos. Entonces, la pandemia, o sea, la restricción social más los medios informáticos dio paso a muchas dificultades. Entonces, bueno, pues al día de hoy, estas colegas con las que yo trabajaba por la tarde y yo decidimos ponernos una consulta privada porque no había de otra y estamos ubicados ahora en Cumbayá haciendo justamente eso. Damos paso a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la metodología innovadora en la cual usted se basa en su emprendimiento, específicamente en terapia del lenguaje? No, yo no concuerdo con metodologías específicas. Es decir, en terapia del lenguaje me gusta mucho el enfoque neurolingüístico. Este enfoque es el que permite, o sea, ha sido estudiado, ha sido trabajado ya en otros países, de inicio en España, y se lo trabaja mucho en Argentina, en México. Y bueno, ahí sí hay que decir que gracias a la pandemia hubo muchas posibilidades de hacer actualizaciones en línea sobre estos enfoques que además ya estaban, ellos ya los trabajaban, pero para nosotros era como una cosa nueva en el sentido de ver todas estas situaciones que se estaban dando en los pequeños. Entonces, me adhería a eso, a este tipo de enfoque. Para mí, como dije anteriormente, la terapia del lenguaje, desde lo clínico es importante, pero no es exactamente lo que a mí me gusta hacer y desarrollar. Entonces, el enfoque neurolingüístico sí me daba otra posibilidad, que consiste justamente en mirar al lenguaje desde todos los ámbitos. O sea, no es solamente el ayudar al niño a pronunciar determinado sonido, como la mayoría de las personas conocen, que es la terapia del lenguaje, el niño frente al espejo, soplando, haciendo ciertos movimientos para que pueda lograr un sonido. Eso es solamente una milésima parte desde mi punto de vista de lo que es la terapia del lenguaje. En realidad, el aprendizaje del lenguaje viene desde mucho antes, ¿no? Desde que el niño está en el vientre, desde la estimulación en la madre, desde la estimulación del ambiente cuando es pequeño, en la guardería, y así hasta que llegue a la madurez. Entonces, está mirando al lenguaje como, no solo como un medio expresivo, sino también desde la parte comprensiva, desde la forma como lo adquiere, mirando inclusive el medio ambiente como es, sorteando todas las dificultades que el niño pueda tener en la actualidad, por ejemplo, con lo que mencioné, los medios de mano que tiene ahora, los TICs que se llamaban, informáticas, versus la estimulación natural. Entonces, este tipo de cosas ha llevado a muchas personas. Hay un terapista de lenguaje que yo lo sigo mucho, que es Montfort. Él es uno de los que ha desarrollado muchas técnicas para poder adquirir o llevar a los niños a esta adquisición. Pero como mi idea es fusionar también con la parte educativa, por ejemplo, este señor Montfort también tiene mucho de este tipo de ideas, digamos, este es su objetivo. En mi caso, por ser también maestra, digamos, licenciada en educación, y gustarme esta parte de la educación, yo le he vinculado con metodologías que también se usan dentro de la didáctica de la educación, ¿no? Por ejemplo, metodologías que van desde las partes. A mí me gusta mucho lo concreto, la enseñanza a nivel concreto, la enseñanza desde los medios, desde lo natural, desde el tocar, desde las sensaciones. Entonces, me adhiero mucho a la filosofía Montessori, me gusta mucho, no es la única que desarrollo y tampoco la conozco a profundidad. Sin embargo, lo poco que he logrado leer y establecer, digamos, coger como las pautas de esta metodología, lo hago dentro de mi trabajo. Entonces, ayudo al aprendizaje del lenguaje a través de muchos recursos, de muchos estímulos, también los sensoriales. O sea, yo estoy creyendo que es importante que ahora los niños necesitan, antes se daba esto naturalmente, pero ahora necesitan un impulso para que logren el aprendizaje a través de los sentidos, que no solamente sea la visión, que es la que más se desarrolla justamente por las pantallas, pero que la audición también, que está mermando hoy día en el desarrollo justamente por el uso excesivo de las pantallas, y las sensaciones corporales, digamos, táctiles, ¿no? Desde la propiocepción del niño, saber reconocer todas estas sensaciones, ayudan increíblemente en el desarrollo del lenguaje, porque desde ahí desde su propia excepción vienen todos los conceptos que luego necesita expresar. Entonces, esta combinación es la que a mí me hace, digamos, me permite ver más desarrollo en el niño, y llevarlo a una eficacia a posterior, cuando ya está en el nivel escolar, que es y más allá, ¿no? Que es la importancia real, ¿no es cierto? Porque cuando son pequeños, a veces las madres, a veces los maestros, y una misma, ¿no? Por ser adultos, dejamos pasar muchas pautas de desarrollo porque son pequeños y los pensamos como situaciones graciosas y como, inclusive, ahorita recuerdo, muchos pediatras han emitido a las madres estos comentarios de ya vendrá el lenguaje, ya aparecerá el lenguaje. Es verdad que sí, tiene que aparecer el lenguaje, pero lastimosamente, por todas las situaciones que se han comentado, el lenguaje está apareciendo de forma inadecuada, está apareciendo con muchos errores, está apareciendo con déficits, que con el transcurso del tiempo son difíciles poderlos abarcar, porque bueno, un niño ya
ha venido con un retraso significativo del lenguaje por cualquier situación, ¿no? De las mencionadas, desde la hipoestimulación ambiental hasta situaciones externas, como son estas del uso excesivo de pantallas. El niño se encuentra en un retraso del lenguaje significativo que es difícil, bastante difícil sortearlo en el tiempo para que pueda llegar a la escolaridad en óptimas condiciones. Y es difícil porque se necesita para ello un equipo entero que esté completamente adherido a la idea de llevar adelante a ese niño, y este equipo entero, pues es muy difícil, o sea, desde todos los ámbitos, o sea, ya me estoy pasando a otro tema, pero esa es una realidad que no podía dejarla de mencionar. O sea, el problema es que el quehacer en terapia de lenguaje no es diario, es 1 o 2 sesiones a la semana, pero en cambio la estimulación en un niño es diaria. Entonces, la idea es que la metodología sea global, lo más extensa posible, lo más flexible, además, que se pueda trabajar desde todos los ambientes en donde el niño se encuentra. Listo, damos paso al compañero Gustavo, por favor. Licenciada Cristina Moreira, ¿qué obstáculos o desafíos ha presentado en el desarrollo y difusión de su emprendimiento? Bueno, el obstáculo más grande, siempre el límite más grande ha sido el económico. Se requiere, mi emprendimiento no debería ser privado para empezar, porque la atención a los niños es un derecho y desafortunadamente en nuestro país, específicamente desde el Estado, no ha habido este apoyo. O sea, se encuentra este tipo de atención pero segmentada, es decir, la terapia de lenguaje en un lugar, la escuela en otro lugar, pero así unifica, como una unidad, digamos, como algo integral para ayudar al niño, tal vez en fundaciones, tal vez en organismos que desconozco, pero en mi caso la mayor limitación ha sido la económica, porque he tenido que salir o sea, yo solventar eso. em, y obviamente esas son restricciones importantes, ¿no? El difundir también es un poco difícil. Bueno, ahora con las redes y las páginas sociales se podría dar, pero en cambio hay que buscar las personas a quien llegar y sobre todo el interés que tengan para poder, por ejemplo, formar un equipo y hacer de este proyecto que se pueda difundir a mayor población, porque en este momento mismo las personas que tienen acceso a este tipo de servicios son personas que tienen recursos económicos, pero la idea fuera que, siempre ha sido mi idea, que esto llegue a una población mayor. Eh, Como dije, los niños tienen ese derecho y son todos los niños que tienen ese derecho. ¿Cuál es el perfil profesional de su equipo de trabajo? Phil, bueno, el equipo que tenemos en este momento estamos formándolo con terapistas de lenguaje y psicopedagogas, pero en realidad el perfil debería ser mucho más ampliado, ¿no? En realidad, para llevar a cabo un tratamiento, digamos así, o una intervención con un niño en todas estas 2 áreas que yo he mencionado, que son desde la parte de salud, como terapia de lenguaje propiamente, y desde la parte educativa, como enseñanza, como aprendizaje, porque el lenguaje es un aprendizaje. Se requeriría tener de la mano a la parte médica, entre ellos audiólogos, neurólogos, pediatras, psicólogos o psiquiatras, dependiendo de los casos, desde la parte educativa, los centros educativos y psicopedagogos. em, por ejemplo, músicos, es importantísima la música, musicoterapeutas, terapeutas ocupacionales, que son los que trabajan desde la parte psicomotriz. Entonces, realmente esto no es un trabajo de una sola persona. El trabajo, si nosotros quisiésemos hacer un trabajo al 100%, necesitaríamos todo este equipo. Ese es el que yo considero el perfil idóneo. Posiblemente sé que en otros sitios sí se da, en los países que yo mencioné antes, en los mismos hospitales están todos estos equipos trabajando justamente estos enfoques nuevos que en realidad no son tan nuevos, pero que se están desarrollando ahora con más énfasis. Un gusto poder saludarle, licenciada Cristina Moreira. Felicitarle de antemano por este lindo proyecto que se está llevando a cabo para la educación. Mi pregunta sería, ¿cuáles son sus planes a futuro y sus próximos pasos en el desarrollo de su emprendimiento que está basado en la educación y en beneficio de los niños? Bueno, como planes yo no los tengo, porque por lo que yo he mencionado antes, no hay un apoyo estatal, digamos, gubernamental, estatal. Entonces, difícil, no me quiero hacer planes eh, frente a algo contra lo que no puedo luchar, digamos, yo sola, ¿no? Ahora, ideas sí tengo, y las ideas para mí, lo ideal sería tener este equipo mencionado, que todos tengamos la misma opinión, que todos quisiéramos o tengamos el mismo objetivo, que es que usted dice, de llegar a la población, a los niños, en beneficio de los niños, pero de todos, ¿no? Entonces es como armar un equipo que tengamos el mismo objetivo, plantear el proyecto como tal y buscar los organismos, sean nacionales, internacionales, estatales, que serían en primera instancia, que nos
apoye y que permitan hacerlo de forma más grande y estable, ¿no? Pero lastimosamente el Estado no tiene mucho interés en estas cosas innovadoras, pues sí lo creo que son innovaciones frente en la educación que hay que tomar en cuenta. Y eso es una situación que no puedo mirar a futuro, lo puedo idealizar, pero no la puedo planificar. Licenciada, agradecemos su grata presencia en nuestro programa. Y por favor, le pedimos que nos ayude indicando en dónde se encuentran ubicados, el teléfono celular, y sabemos que ustedes cuentan con un personal capacitado donde dan sus diagnósticos debido a las discapacidades de los niños. Claro que sí. Bueno, sí, nosotros justamente evaluamos, diagnosticamos desde nuestros puntos, ¿no? Los diagnósticos que requieren otro tipo de atención, pues son remitidos a los otros profesionales. Estamos ubicados en Cumbayá, en la avenida Pampite y Simón Valenzuela. El consultorio se llama Alexia, un consultorio de atención privada, se llama Alexia, y estamos conformadas por profesionales que ya tenemos una larga trayectoria. Mi teléfono es el 0997-610-799, que es teléfono privado, pero que lo atiendo justamente en el consultorio. Así concluimos el noticiero de hoy. No se olviden en contactarlos. Nos vemos en una próxima edición. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Lindo espacio. Gustosa de colaborar.